El antecedente de la marcha, y que también significó, no era una marcha, pero significó o sea, tenía el mismo sentido, el sentido del reclamo, ¿dónde están? Bueno, quizás en esa época también hubo una etapa primera en la cual se pedía aparición con vida, y bueno, que también contenía, digamos, dónde están. Y bueno, el antecedente es la concentración de las madres en la Plaza Libertad. Entonces ellas eligieron ese lugar, también por tratarse de la Plaza Libertad, por lo que significa el concepto. Y bueno, a ellas se juntaban ahí con las fotos, y tenían el apoyo de distintos grupos, de organizaciones sociales de derechos humanos y de jóvenes sobre todo. Las contenían en esa especie de vigilia, porque era a la nochecita y eran unas cuantas horas. Ellas siempre recuerdan, las madres que nos quedan, y lo recuerdan con un cariño impresionante. Eran los que les traían las fotos, que las traían desde Conventuales, que es una congregación de franciscanos que a pocas cuadras de la Plaza Libertad tiene su sede, su iglesia, su capilla, y su lugar, digamos, donde viven los hermanos, que componen esa congregación. En la medida de que Familiares no tenía sede en ese periodo, no tenía un lugar donde reunirse y donde guardar las fotos, que eran como lo más preciado que tenían de sus desaparecidos. Entonces, allí, bueno, como encontrábamos ese apoyo, y bueno, ellas encontraron allí el apoyo que a todo el tema de derechos humanos, este sector como progresista de la Iglesia y comprometido con los derechos humanos y con las reivindicaciones de democracia, de libertad. Si bien pertenecían a la Iglesia, ellos entendían que la convivencia tenía que ser de esa forma. Y bueno, desde allí era donde se traían las fotos. No se cortaba el tráfico, era sobre las veredas, pero bueno, allí todo el tráfico que pasaba en la principal avenida veía el tema, sentía el reclamo, y bueno, era una presencia que fue muy, muy importante en ese momento, muy valiosa, y es como el antecedente de las marchas. Si bien eso luego vino como una etapa con la transición democrática, digamos, en el momento entre el 84 y el 85, pero ya en el 85, con la asunción del nuevo gobierno, que era de derecha, pero era de carácter democrático, allí se habilitó, se conformó una comisión parlamentaria para recibir las denuncias. Entonces todos los familiares de desaparecidos, los presos torturados, los familiares de asesinados, tuvieron ese lugar donde realizar las denuncias para que el Estado se hiciera cargo y diera una respuesta con respecto a todo eso, que identificara responsables, y que, bueno, en el caso de los desaparecidos, identificara el destino que habían tenido, pudiera dar algún elemento con respecto a eso. Bueno, ese fue como la tarea central en ese periodo, y luego, bueno, todo eso se frustró con la promulgación de la ley de la caducidad de la pretensión punitiva del Estado, que, bueno, cerró todas las puertas que podía, dentro de la expectativa que teníamos. Fue un masazo, ¿no? Si bien la ley contemplaba en su artículo 4, contemplaba los delitos cometidos fuera del territorio, los delitos económicos y los crímenes contra los niños, el secuestro de niños, si bien contemplaba eso, estaba en manos del Poder Ejecutivo el decidir
si un caso entraba dentro de ese artículo o no entraba. Entonces, el Poder Ejecutivo del momento, y durante varios periodos más, no permitió que entrara ningún caso. Cerró totalmente las posibilidades. Esa voluntad de reconocimiento y de poder seguir adelante con el tema por tratarse de lo que se trataba, y la conciencia de que era importantísimo para la democracia esclarecer el tema, fue que como que empezó se empezó la movilización para el referéndum, para crear el referéndum, para que se habilitara el referéndum, para decidir si queríamos o no queríamos esta sociedad, la ley de caducidad. El referéndum se perdió por un margen relativamente pequeño, pero se perdió. Fue la constatación del miedo que el terrorismo de Estado había internalizado en la sociedad, ¿no? Pero bueno, para el grupo de familiares y para los grupos de derechos humanos fue también otro golpe importante. Se empezó como a pensar otras formas de expresión y de reclamo, y bueno, ahí en esos años es que surge esos primeros 90, digamos, porque el referéndum se perdió en el 89, y en esos primeros años de 90 como que se empezó como a pensar otra forma de movilización, y bueno, de esa cuestión, de ese intercambio, de ese pensamiento, como que surge la marcha. Se toma el 20 de mayo por el asesinato de los legisladores en la Argentina, Selma Michelini y Gutiérrez Ruiz, y los dos militantes del MLN que fueron asesinados junto con ellos, Rosario Barredo y William Whitlow. Entonces ese día se los homenajea a ellos, y también se reclama por todo lo que falta. Ese es el espíritu de la marcha. Al principio la marcha fue pequeña, ¿no? Fue una media cuadra, una cosa así, y se vio que empezaba como año a año como a cobrar adhesiones, y se empezó como a acercar más gente de distintas vertientes, y como vinculada al tema y no vinculada al tema también, gente que empezó a entender que el tema no era un tema individual, sino que era un tema social, y que tenía que ver con los valores democráticos. Entonces, si uno hace el recorrido por lo que fueron las consignas, cada marcha tenía una consigna que tenía mucho que ver con el momento que se estaba viviendo, y también tenía mucho que ver con el reclamo, ¿no? Con las cosas que se iban como sabiendo, o iban por lo que se sabía y por lo que no se sabía, por el silencio y por lo que podía aparecer en algún lugar como un documento, como un testimonio, como algo. También eso influía de alguna manera en las consignas, porque bueno, se veía como claramente que se podía, en algunos años era más claro el tema de la justicia. En los primeros años fue como un poco el tema de la verdad lo que estaba como dominando las consignas, ¿no? Durante unos años. Luego como que empieza a cobrar más fuerza el tema de la justicia, el reclamo de justicia, y siempre, en todos los años, aparece el dónde están. O sea, el reclamo de queremos que nos digan qué hicieron con ellos, y ya te digo, en algunos casos quiénes son los responsables y que se juzgue a los responsables. Entonces ese reclamo recorrió los 26 años de marcha, que nos digan dónde están. Y también a partir de que se consolidó la impunidad con la ley, y después con el referéndum del voto verde, y con las otras movilizaciones populares que trataban de quebrar la impunidad,
y que, bueno, que no fueron exitosas porque eso está como muy atado a un proceso estructural casi de la democracia uruguaya, que bueno, que tiene muchas puntas y bueno, que no era tan fácil, que si bien no se lograba la reivindicación de que cayera la ley y de que se empezara a investigar sobre todo y a juzgar en segundo lugar, sí tenía un efecto importantísimo en la convocatoria social, si bien no tenía los efectos sobre la ley misma o sobre la respuesta misma del Estado, tuvo enormes efectos en la convocatoria y eso en sí fue como un hándicap para que luego, ya en la última década, digamos, o las últimas 2 décadas, comenzara a moverse. Primero, el primer gobierno del Frente Amplio aplica el artículo 4 de la ley, entonces allí hay varios juicios colectivos acá dentro de fronteras importantes, que tienen muchos casos y que denuncia a varios represores que se repiten en un caso y en otro, pero que están presos. Algunos fue extraditado, como el caso de Cordero, y otros están en su casa porque son muy mayores y la justicia les dio el beneficio de la prisión domiciliaria, pero otros están en la cárcel que el Estado uruguayo vio que tenían que ellos tener. Bueno, y también la otra transformación que se ve a lo largo del tiempo en la marcha es la incorporación de las generaciones más jóvenes, y ese es un fenómeno que es absolutamente visible. Entonces, si hacen un recorrido documental gráfico de las marchas, se van a dar cuenta que eso se notó, ¿no? Como empezaron a tener como una presencia y un protagonismo y a tomar como suyo esa reivindicación, como desde una lógica muy clara de que no es posible que exista esto, que no se diga, que a alguien le quiten la vida y encima lo desaparezcan y que no se investigue, no se diga. Esa lógica que nosotros la teníamos, era un poco el espíritu de lo que planteábamos, venía desde los jóvenes con una fuerza impresionante y bueno, y ellos tomaron un poco la posta de la marcha.
Responsabilidad delicada. Ayer y hoy.